Se llama Plan Estratégico como herramienta de cambio sustancial para la ciudad. ¿Por qué? ¿Para qué? Condiciones para su elaboración y desarrollo. Tenemos a José María Pascual Esteve. Desde el principio ha mostrado una colaboración exquisita con esta jornada, y es director de Estrategias de Calidad Urbana y coordinador del Movimiento de África, América, Europa de Regiones y Ciudades. Ha participado y ha sido colaborador en varios planes de ciudades españolas, italianas y latinoamericanas también. Tiene varias publicaciones, yo os las recomiendo porque algunas me han servido de base para aprender, y sigue realizando publicaciones. Ahora creo que va a lanzar una que ahora os explicará él, y todas sobre estrategias urbanas integradas, ¿no? Y yo creo que nos da muchas claves de cómo debe partir un ayuntamiento y de qué debe partir a la hora de establecer un plan estratégico de ciudad que sea viable, exitoso y que produzca una transformación real de la ciudad. Bien, y sin más, muchas gracias, José María. Empezamos. Bien. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo al Ayuntamiento por la invitación de poder estar con ustedes y poder debatir estos temas. ¿Se me oye? Sí, yo tengo la tendencia de bajar la voz, o sea que en todo caso me avisáis cuando no se me oiga bien. En ciencias sociales, en ciencias políticas y en ciencias territoriales, por llamarle de alguna manera, es importante definir los conceptos, porque a veces hablamos con las mismas palabras pero decimos cosas muy distintas, ¿no? Entonces me parece que está claro que cuando hablamos de estrategia o plan estratégico nos podemos entender bastante bien, porque todos imaginamos que se trata de definir una visión, unas líneas, unos itinerarios para alcanzarlo y unos proyectos que son los más importantes para avanzar en estas líneas, ¿no? Esto es común, pero el punto de vista del Ayuntamiento de Alicante, como se ha podido comprobar, entiende por estrategia o por plan estratégico algo más, que es igual que yo lo entiendo, que tiene que ser una estrategia basada en la colaboración público-privada y con la iniciativa social y con un fuerte compromiso de acción ciudadano. Por tanto, no se trata solo de una estrategia, sino de hacer una estrategia compartida de ciudad. Esto es lo que se entenderá a lo largo de mi exposición, ¿no? Entonces, para hablar de estrategias, ¿para qué sirven? ¿Cuáles son los factores de éxito o de fracaso? Entendida la estrategia urbana, el plan estratégico como una estrategia compartida, es difícil dar recomendaciones. ¿Por qué? Porque el contexto es muy importante. El nivel de colaboración, conflicto entre los actores es diferente de ciudad a ciudad. El entorno, la capacidad de autonomía para la decisión de cada ciudad también es diferente, etc. Por tanto, hay que ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones. Y en segundo lugar, en estrategia, dada esta definición de estrategia compartida, las metodologías que incluso han servido y han sido de éxito en algunos planes estratégicos, pues quizás no sirvan porque bien ha cambiado la época o porque bien ha cambiado las circunstancias de la ciudad. Vale. Entonces, dicho esto de manera prudente, voy a comentarles fundamentalmente las estrategias urbanas y para qué sirven, por instrumento para el cambio, pero definiendo con claridad en qué momento nos encontramos, o al menos lo que pienso que nos encontramos. Y no nos encontramos, como se ha dicho ya repetidas veces, en una época de crisis, sino en una crisis de época, una crisis de era. Esto se ha dicho muchas veces, pero hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer un planteamiento estratégico hoy en día. Es decir, es cierto que la crisis económica, la recesión económica trajo una fuerte dualización social, una fuerte crisis social,
Y la recesión se ha reducido, pero la crisis social continúa. Y cada vez hay más investigadores, digamos, ya casi hay una unanimidad que nos están diciendo que lo fundamental en estos momentos es que existe una crisis societaria y que la misma crisis económica es una manifestación de esta crisis societaria. Que si no se afronta esta crisis o cambio de época, difícilmente nos podremos librar de las recesiones económicas cíclicas que se van a producir. La última, digamos, previsión es para el año 2017 que vamos a tener en Europa una nueva recesión, según importantes estudios proyectivos. Por tanto, ¿qué consiste esta crisis donde vamos a incidir o donde Alicante quiere incidir con su estrategia urbana? Para que se tenga de una manera clara, es una época en que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Y es una época muy peligrosa porque cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, acostumbran a aparecer los monstruos. Y los monstruos en la crisis después del 29 fueron los social-nacionalismos fascistas hitlerianos. Esperemos, hay brotes de esto, pero que hay importantes monstruos. Estamos, por tanto, en una época de cambio de era. Y nos dirán, hombre, si estamos en una época de cambio de era, que muchos de los elementos no controlamos, ¿para qué sirve un plan estratégico que necesita una cierta previsión y una cierta continuidad? Si sabemos que los proyectos pues, pueden caducar, pues sí, se necesita tener siempre una estrategia, tanto en las épocas de dinamismo social y económico como en épocas de la situación de crisis y crisis de era. El que tenga una estrategia clara, sepa dónde ir y actúen conjuntamente, no quiere decir, y esto olvídense, de que pasará de una situación de recesión a una situación de crecimiento. Falso, no pasará. ¿Por qué? Porque el entorno es suficientemente importante. El entorno es suficientemente fuerte para impedir que una ciudad pase de la recesión al crecimiento. ¿Qué puede ocurrir? Pues que si hacemos un análisis comparativo, las ciudades que han tenido estrategias tengan una situación de recesión menor. Y dos, cuando esta situación pueda terminar, están en mejores condiciones para dar pasos adelante. Por tanto, no nos desengañemos, el plan no va a hacer que una ciudad frente a las otras crezca mientras las otras están en crisis, sino puede que esta crisis le afecte menos y sobre todo se prepara para ganar el futuro. ¿Cuál es el tema clave para una ciudad hoy? Yo, a mi punto de vista, después de analizar muchos planes estratégicos de los que he participado, unos con éxito y otros con menor éxito, pues lo que realmente ha chocado, el factor importante, es la capacidad que tiene una ciudad de responder de manera compartida a los desafíos urbanos. Esto es esencial, tanto en periodos de desarrollo como en periodos de recesión. Hay un proverbio holandés que dice: el viento no puede impedirse, pero sí que podemos construir molinos. Por tanto, de lo que se trata es de intentar construir molinos. Y construir molinos, ¿qué significa? Fundamentalmente, una estrategia urbana tiene que servir para generar capital social.
para aprovechar las oportunidades y para hacerse fuertes en la adversidad, que es lo que se llama resiliencia. No resistencia, resiliencia. Hacerse fuertes en la adversidad. Voy a hacer ejemplos de mi ciudad. Gracias. Voy a poner ejemplos de mi ciudad para así tanto lo bueno como lo malo pues se queda en el mismo sitio, no hay agravios comparativos. En Barcelona nos estamos dando cuenta de que frente a la crisis no todos los sectores sociales y económicos responden de la misma manera. Tenemos muchos barrios que han incrementado la desigualdad social y la pobreza. Pero en algunos de ellos notamos y se identifica una fuerte capacidad de reacción. Es decir, la gente se une, colabora, desarrolla proyectos comunitarios, etc. Y son los barrios, son los territorios que menos ha afectado la crisis económica. Y son barrios donde ha incrementado mucho la participación y el compromiso ciudadano. Y nos encontramos con sectores económicos que unos ante las crisis se han prácticamente deshecho y otros ha sido un elemento, un incentivo para generar clústeres o clusters, como le quieran ustedes decir. En castellano sería clústeres. Es decir, esta capacidad de colaborar, de complementarse para mejorar a través de la colaboración las ventajas competitivas que puede tener un sector en un territorio. Por tanto, delante de la crisis, delante de la recesión, hay dos maneras de reaccionar. Dejarlo todo para cuando pase o intentar aprovechar la crisis para hacerse fuerte en esta adversidad. Afortunadamente, en la situación social, lo que les decía, en mi ciudad de residencia, en Barcelona, en términos comparativos, cuando comparamos Barcelona 2008, 2011 y 2015, la situación social ha empeorado. Cuando la comparamos con otras grandes ciudades españolas y mediterráneas, somos los que menos han empeorado. Es otra manera de mirar las cosas. Y si realmente hay esta capacidad de respuesta, esta organización de la sociedad civil, esta organización de los sectores económicos en clústeres, realmente cuando este entorno pueda cambiar, realmente podremos dar pasos adelante. Por tanto, el factor crítico de éxito hoy es cada vez más la influencia que tiene la elaboración de una estrategia general de ciudad en esta capacidad de organización y acción de la misma. Imagínense ustedes, cuando se elabora una estrategia urbana, y esto sí que es una recomendación para el Ayuntamiento de Alicante y para todos los actores que participen, es que se fijen mucho en el proceso de organización de esta estrategia. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros queremos sacar un máster, vamos a poner una persona joven, parece que el éxito es cuando apruebas el máster y te dan el título. Bien, esto es, hemos conseguido un proyecto, alcanzar un proyecto. Perfecto. Pero hay algo más importante que aprobar el máster. Es si se ha aprendido a estudiar. Si se aprende a estudiar, si se aprende a aprender, esto es una capacidad que continúa y que sirve para este máster, para otros muchos y para muchas otras situaciones. Por tanto, nos tenemos que preparar, digamos, ante una estrategia urbana y más en esta época de crisis de era, en una estrategia que incremente nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Que según, además, la capacidad de aprendizaje
hay un último libro de 2 premios Nobel que dicen que es el primer factor de desarrollo, ¿no? Esta capacidad de aprendizaje. Bien, los ayuntamientos, y ahora me refiero al Estado español, los más activos, digamos, por decirlo de alguna manera, han afrontado la crisis de 2 maneras. Una es lo que se llama la nueva gestión pública. Es decir, tenemos pocos recursos, las necesidades son muy amplias, tenemos que ser eficientes en nuestros recursos. Y nuestros servicios públicos, por tanto, los tenemos que gestionar de un modo empresarial, buscando el máximo ahorro y la máxima satisfacción de los clientes. No voy a decir nombres, si acaso los hablamos después, no en público, pero los ayuntamientos que han optado por esto, lo que les ha llevado es a un aislamiento. ¿Por qué? Porque los recursos municipales, por muy importantes que sean, siempre son escasos delante de unas necesidades económicas y sociales en una ciudad en un momento dado. Por tanto, por mucho que gestionaran bien, quedaban realmente aislados de la acción del impacto ciudadano. En cambio, hay municipios, hay ayuntamientos, que en España también, que delante de esta situación lo que han hecho es la política del yo hago, tú haces. Es decir, vamos a comprometernos. Yo soy claramente tengo la claridad absoluta de que soy necesario, sector público, de que tengo una responsabilidad pública, pero no soy suficiente. Lo que necesito es que mis recursos públicos sirvan de multiplicador de una acción ciudadana y social más amplia. Por tanto, tenemos que desarrollar los proyectos en red. Es decir, yo hago, tú haces. Es decir, coproducción de la ciudad. La ciudad se coproduce. No la hace el ayuntamiento con la opinión ciudadana, sino la ciudad hay que entenderla como un espacio que se produce de una manera compartida, de una manera colectiva. Articular esta construcción colectiva es la tarea de una nueva manera de gobernar. Se llama nueva gobernanza pública, nueva gobernanza democrática, coproducción de la ciudad, hay mucho, gestión relacional, gobernanza de redes, es igual. Es este elemento importante y que la ciudadanía, digamos, no se ha tomado como una usuaria, como una cliente, sino como un elemento protagonista. Es decir, contar en estos barrios que les decía de la ciudad de Barcelona, con estas asociaciones o estos movimientos ciudadanos para construir políticas sociales, construir cohesión social y dinámica socioeducativa es esencial. Es esencial para multiplicar la acción de la ciudad. Los que lo han hecho así, y si alguien ha oído hablar de un libro que se llama El Atlas de las Ciudades Españolas, hay una comparación de cómo ha afectado la crisis las diferentes ciudades españolas. Entre las grandes ciudades, las que mejor han quedado, muchas de ellas han empezado a desarrollar esta nueva gobernanza pública. Yo pongo pública porque pienso que la responsabilidad pública es fundamental. Una cosa son la responsabilidad pública, que es responsabilidad para garantizar los derechos de la ciudadanía, y otra cosa son los recursos públicos. La responsabilidad pública continúa aunque los recursos sean escasos o insuficientes, sino lo que se trata es de articular esta responsabilidad, estos recursos públicos en una acción ciudadana más amplia, una acción público-privada más amplia. Voy a ponerle rápidamente 2 ejemplos, me dirán,
Hombre, hace muchos años, del 92, sí. Antes le decía a Román que ponía ejemplos comparativos de ciudades, pero siempre generaba suspicacias, digamos, ¿no? Este es de tal color, este es de tal otro, usted es de por allá. La misma ciudad, el mismo partido político, o sea que la variable sentimiento de pertenencia y la variable ideológica, política queda anulada. Tuvimos en Barcelona una experiencia de éxito que fue Barcelona 92 y una experiencia de fracaso que fue el 2004. Las dos, un antes y un después. Hombre, con la experiencia que ustedes tuvieron del éxito de Barcelona, ¿cómo es que fracasaron? Pues mire, por estas razones. ¿Qué diferencias hubo entre el 92 y el 2004? Lo digo porque muchas veces la gente piensa que hacer un plan estratégico es diseñar grandes proyectos, grandes eventos para que tiran abajo la ciudad, que incluso no se pueden financiar. Han habido ciudades en nuestra piel de toro que han optado por esto, tampoco diré nombres, que en el café sí que les digo. Pero que han hecho grandes proyectos, incluso alcaldes que yo pensaba que eran sensatos, pues no se los creyeron y todo, claro. Generaron una frustración ciudadana muy importante. ¿Qué pasó en el Barcelona 92 y en el Barcelona 2004, que es, para los que no lo sepan, Juegos Olímpicos? 2004 es Fórum Universal de las Culturas. 92 fue un proyecto de la ciudad, es decir, un proyecto compartido por la ciudad, con amplia participación y colaboración público y privada antes, durante y después del proyecto. El alcalde de entonces, Pasqual Maragall, decía hay que hacer unos juegos para la ciudad y no una ciudad para los juegos. ¿Qué significaba esto? Que había que poner los juegos en función de la estrategia de la ciudad. ¿Existía? Sí. Existía el Plan General Metropolitano del año 74 que no se había puesto en marcha, pero era una buena estrategia y se aprovecharon los recursos para tirar adelante la estrategia. ¿Qué pasó en el 2004? Pues que no hubo estrategia, era una operación de proyecto urbanístico hecho por el ayuntamiento que además irrumpía contra la lógica y el desarrollo urbanístico de lo que había sido la ciudad hasta entonces y un proyecto de internacionalización, simplemente. Por tanto, no es lo mismo un planteamiento que tiene que servir para la ciudad que un planteamiento que hace solo un ayuntamiento y además con un criterio gerencial. Lo importante es que viniera mucha gente, que salieran muchos medios de comunicación y que no tuviera déficits. El 92 tuvo déficits para la ciudad, pero bueno, déficits directos para el ayuntamiento, pero digamos en coste-beneficio unos grandes beneficios para la ciudad. El 2004 tuvo poco déficit, pero llevó a la ciudad y al ayuntamiento a bajar muchos puntos. Una estrategia previa antes y pos el evento. En el 92 se aprovechó, se tenía una estrategia y se quería aprovechar el 92 para continuar viendo el futuro. Por eso nació el primer plan estratégico de Barcelona, justamente para que la ciudad pudiera seguir creciendo después del 92. ¿Y cómo? A través de la colaboración público-privada y con la iniciativa social. En uno hubo compromiso del municipio, del ayuntamiento con la ciudadanía. En el 2004 hubo autocomplacencia. Somos muy buenos, sabemos gestionar proyectos olímpicos y vamos a hacerlo estupendamente. Fracasó. Es lo peor, la complacencia, autocomplacencia. En uno hubo un liderazgo relacional, es decir, se buscaba la colaboración para definir todos los proyectos y para qué tenían que servir y había una estrategia previa compartida.
y el otro era un liderazgo gerencial, economicista, de vamos a reducir costos y vamos a incrementar el número de visitantes. Conclusión, después del 92, déficit pero dinamismo de ciudad, 2004, no 2014, desarraigo de la ciudadanía y presupuestos más o menos equilibrados. De esta reflexión dices, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener una estrategia compartida, previa y posterior al ayuntamiento. Han habido ciudades que han tenido esta estrategia compartida, pero los eventos, tampoco diré nombres, esta está muy cercana, no diré más, estrategia compartida la tenían, funcionaba incluso la mar de bien, y cambiaron la estrategia de ciudad por la estrategia de los eventos, es decir, poner la ciudad en función de los eventos. Pero lo importante para que un proyecto de ciudad tenga éxito es que haya una estrategia antes y después. Desarrollo de proyectos en red, es decir, colaboración, fomentar la cultura de arraigo y compromiso, es decir, que la gente tenga la conciencia de que la ciudad siempre puede mejorar con su esfuerzo. Cuando existe una cultura ciudadana que dice lo que hay que hacer lo tiene que hacer el ayuntamiento, el Estado o la Unión Europea, mal vamos. Hay que generar una cultura de que la ciudad siempre puede ir a mejor o menos malo, y una cultura, digamos, de compromiso ciudadano, de soy importante para la construcción de la ciudad. Por eso es importante en las estrategias contar con una buena comunicación en este sentido. Tener soporte social, entender la participación ciudadana como compromiso, es decir, no solo opinar sobre lo que tiene que hacer la administración, sino compromiso y colaboración público-privada, y un liderazgo relacional y representativo. Es decir, representativo no está, al contrario, no se pega, no está en conflicto con participativo. Eso es lo mismo. Una buena calidad de la representación pasa por la participación. Pero sí que es importante es el liderazgo relacional, es decir, al hacer que los otros hagan. Por tanto, imaginémonos, ya que estamos en Alicante, Barcelona también lo es, Gijón también lo es, ¿no? Unas ciudades marítimas, vamos a poner ejemplos de barco. Plantear una estrategia hoy, desde mi punto de vista, significa, tomando como analogía el barco y el mar, es que imagínense ustedes que el barco es la ciudad. El barco es la ciudad, con sus elementos, sus espacios urbanos, sus espacios públicos, sus infraestructuras y sobre todo con su marinería. El mar son los entornos, estos entornos que no controlamos, ¿no? Que la marinería no puede controlar, te viene la política económica europea, con la austeridad, te fastidia, no se cumple la Europa 2020, a lo mejor si hay un milagro entre comillas se cumple el 2020, digamos, y entonces el mar será distinto, etcétera. Es el entorno que no controlamos. ¿Qué es el faro? Esto que está aquí. El faro es la visión, el modelo de ciudad al que queremos llegar y al que podemos llegar. ¿Qué son la brújula? Pues las líneas estratégicas, digamos, el itinerario que hay que hacer servir para llegar, o que pensamos que hay que hacer servir para llegar a puerto. ¿Qué ocurre? Como que el entorno no lo controlamos, pues nos encontramos con crisis social más recesión económica. Estas olas, y nuestra ciudad pierde el control. O nos encontramos con otros escenarios no tan malos, no recesión económica, pero sí crisis social, que es lo que nos encontramos. Y otros, como el que veían, el mar llano, imaginemos que se cumplieran los criterios de la Europa 2020 y funcionaríamos en mar plano. Lo más importante
en épocas de turbulencias es que el barco no se rompa. Si la ciudad se rompe, ni hay estrategia ni hay futuro. Hay anomia y desorganización social. Por tanto, hay que buscar esta capacidad de organización y acción en este diseño estratégico. Tanto para orientarnos en épocas de turbulencia como en no turbulencia poder avanzar con mayor rapidez. Y entonces, en estos escenarios que nos encontramos y que no controlamos, estos escenarios turbulentos, lo que importa más es la visión, lo que importa más es el modelo. ¿Por qué? Porque cuando viene una ola y nos saca del itinerario, lo que necesitamos saber es dónde está el faro para poder volver a poner el barco en buena dirección en el itinerario correcto. Por tanto, en época de turbulencias, lo importante es la visión, lo importante es que esta visión sea compartida y que haya un ánimo y un compromiso y una colaboración entre la marinería para que el barco no se rompa. Es decir, para que haya desarrollo territorial, desarrollo urbano, es necesario tener esta capacidad de organización, que el barco nos funcione. ¿Para qué? Para identificar claramente el capital físico y humano que necesitamos, pero también esta capacidad de organización por sí misma genera el desarrollo territorial. Quizás algunos saben el estudio famoso que se hizo entre las ciudades por Robert Putnam, entre las ciudades de Italia, las del sur y del norte, y el factor crítico de éxito del norte que él encontró era el capital social, es decir, la capacidad de colaboración que tenía el norte no lo tenía el sur. En nuestra ciudad de Barcelona, en aquello que les decía, también está pasando lo mismo, desgraciadamente. En los barrios que hay mayor pobreza, hay menor tejido social. Por tanto, es importante que las inversiones públicas sean generadoras, sean semilla de este capital social. Nos costará más, nos costará menos, hacia lo que se denomina la sociedad red, que no es la sociedad de las tecnologías de la información, sino el uso de las tecnologías de la información para generar interdependencias, para generar red. Y pienso que las políticas sociales y políticas económicas, las políticas públicas en general, lo que tienen que servir es para articular a los actores, es decir, para convertir a personas y entidades autónomas e independientes en interdependientes. Esta es la tarea. Les pongo aquí el ejemplo de una política pública que está cada vez es más referencial en Barcelona, que es el Acuerdo Ciudadano para una Ciudad Inclusiva. Había una serie de actores que tienen que ver con la inclusión social. Lo que se ha tratado el proyecto, la política pública, es articularlos. Por tanto, un proceso de organización social para articularlos y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante los desafíos. ¿Qué quiere decir organización social? Quiere decir favorecer el conocimiento mutuo, la confianza, la legitimidad de las acciones que se toman y, sobre todo, la cooperación y esta cultura ciudadana que les decía de compromiso. ¿Para qué? Porque si hacemos este proceso de organización social, el barco está fuerte y, por tanto, incidimos en los retos que nos tenemos planteados. Por tanto, si se necesita una nueva gobernanza urbana y las políticas públicas tienen que concebirse de manera diferente, todas las políticas públicas en una ciudad, una estrategia general de ciudad tiene que ser el marco organizativo, donde el marco estratégico, donde estas políticas tengan sentido y se puedan organizar.
Por tanto, hoy en día una ciudad como Alicante, que está estudiada, que ha tenido planes unos con mayor éxito, otros con menor, etcétera, es evidente que cuando se hace una estrategia como la que quieren ustedes hacer, no se parte de cero. En primer lugar, hay actores que saben dónde quieren ir. Tienen sus necesidades y tienen unos elementos claros. Hay planes que existen en la ciudad, territoriales, de movilidad, sectoriales. ¿Qué tiene que hacer una estrategia que quiera aglutinar? Pues el principal elemento del análisis es que no parte de cero, sino que tiene que analizar las estrategias y los planes ya en marcha, estudiar su coherencia, estudiar sus complementariedades, estudiar sus antagonismos y en función de estas evoluciones turbulentas del entorno, ver cuáles son los más necesarios y los posibles. Por tanto, hoy en día hacer una estrategia no se vale partir de cero. Hay que partir de las estrategias de los actores que ya existen, para incluso modificarlas. Pero existe. La ciudad no existe antes o después del plan estratégico, existe durante se hace el proceso del plan estratégico. Y hay metodologías, o sea, en planificación estratégica se hace servir bastante una que se llama hechos, desafíos y propuestas, que parte de hechos, que decir, lo que más está afectando a la ciudad en su desarrollo, cuáles son los desafíos que tiene planteado y cuáles son las propuestas que ya se han pensado. Igual es ustedes cuando van al médico les dice que tienen colesterol, no es lo mismo que no hagan dieta y que no hayan tomado medicación que la estén haciendo. Pues bien, hacer un análisis de una persona, de una ciudad, sin tener en cuenta los proyectos en marcha, no es un análisis, es una elucubración, pero que se hace mucho. Influencia cartesiana. Por tanto, hay que tener muy en cuenta los proyectos en marcha, los proyectos previstos y ver si son coherentes o no, y que si lo son, que muchas veces lo son, ya se pueden empezar a implantar desde el principio. Por tanto, tenemos que ir a un proceso de elaboración de estrategias en su contenido breve y que tenga en cuenta a la gente y a las personas y a los actores. Por tanto, hacer un análisis de los actores, de sus relaciones de colaboración, complementariedad, confianza, conflicto, es esencial para poder plantear una metodología de elaboración y un proceso de elaboración que realmente incremente el capital social de la ciudad. ¿Y dónde llegar? ¿Dónde llegar? Pues entender la estrategia general como un marco. Es decir, con una visión común, lo más concreta posible, y en todo caso entraremos en el debate, con unos vectores estratégicos y unos objetivos claros, y, si caso, unos proyectos estructurantes, que unan, que hagan que la ciudad avance, pero que integre las otras estrategias. Muchos planes estratégicos han fallado, y entraremos si caso en el debate por qué han fallado y por qué han tenido éxito, es debido a que no se han articulado a todas las áreas. Ha sido una operación o de una concejalía o de una alcaldía, pero no se han articulado el conjunto de las concejalías en la política, en este marco general de ciudad, porque tiene que responder a la gobernanza de redes. Si quieren, téngalo así. La estrategia de ciudad, desde mi punto de vista, sería una estrategia que tenga unos criterios de acción claros, unas ideas fuerza y unos proyectos estructurantes bien definidos, con amplio acuerdo y compromiso de colaboración, pero que sea capaz de integrar a las estrategias de los distintos actores. Me dirán, bueno, pero esto no es innovador. Claro, si cogemos lo de uno, cogemos lo del otro, hacemos aquí un popurrí. No se trata de hacer un popurrí, se trata de no desperdiciar los conocimientos de los actores que tenemos, los actores de los movimientos sociales, etcétera, porque tienen elementos de razón casi todos, y si se analiza
Esto también es muy claro. Por tanto, tener en cuenta todo esto e intentar complementar. Y si ustedes lo hacen, se darán cuenta de una cosa, de que la innovación en los proyectos viene por la búsqueda del acuerdo. No se trata de imponer proyectos, se trata de buscar un diseño factible de los proyectos que integre el interés general. ¿Y qué quiere decir el interés general? Pues algo tan sencillo, pero que se hace tan poco, como los intereses legítimos de la mayoría de los sectores ciudadanos. Intereses legítimos. Esto es lo que se trata de articular. Y cuando se articula, sale la innovación. Yo escribía esto en un papel y lo saqué, y al cabo de poco leí un libro que os aconsejo por los que quieran entender la gobernanza mundial, ¿no? Estos grandes organismos internacionales que gobiernan el mundo, de Jaime Colomer, la gobernanza mundial, ¿no? Dice el gobierno de los expertos, el subtítulo, que señala precisamente esto, que en los gobiernos supranacionales, cuando hay innovación, siempre ha habido búsqueda de acuerdo. El acuerdo no es el denominador común. Todos estamos de acuerdo en desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad. No, hay que ponerse de acuerdo en proyectos concretos. Y aquí hay que discutir y aquí hay que deliberar. Por tanto, estos son espacios importantes que el plan estratégico puede abrir a la ciudad. Y el tener una visión compartida y razonar en función de esta visión compartida es esencial. Hay ciudades que lo han hecho así, también me gustaría poner ejemplos, pero ya que no pongo los malos, tampoco vamos a poner los buenos. Bueno, son menos conflictivos, pero fíjense, cuando se dice, vamos a poner el ejemplo, hay por ejemplo el plan estratégico de Málaga, que por ejemplo su gran éxito ha sido poner de acuerdo en el proyecto Guadalmedina, que es un proyecto esencial, que no había un gran conflicto. ¿Cuál ha sido el gran éxito del plan estratégico de Barcelona? Hombre, pues que logró poner un consenso para volver a reanimar el área metropolitana. Generó un acuerdo para el diseño de la zona logística de la ciudad. 3, para poner en marcha ¿cómo se llama?, el Barcelona Turismo, que es la agrupación de actores económicos y públicos para el desarrollo turístico. Esto ha sido el gran éxito, ha sido poner de acuerdo a la gente para proyectos importantes. Referido a esto, ya se me queda tiempo, quería hacer referencias a la participación y lo que se entiende participación en un plan estratégico, pero ya no tengo tiempo. Y quizás salga en el debate, pero es muy importante. Pienso que en la exposición he contestado el por qué, he dicho algo del cómo, cuándo, pues ahora es un buen momento que se puede hacer. No hay fecha cuando antes se puede hacer esta reflexión mejor, y ahora es una buena época de crisis es una buena época. ¿Y desde dónde? 2 cosas. Una, pienso siempre, contra de la opinión de otros planificadores, que el ayuntamiento, como gobierno democrático de la ciudad, tiene que liderar este proceso. No solo es el actor más importante, sino que tiene que liderar el proceso. Ciudades que han pasado esto a las universidades o incluso a empresas, grandes empresas, han fracasado. ¿Dónde? Donde hay poder. Quiere decir, ustedes tendrán seguro una discusión, seguro, porque pasa en todos lados. ¿Plan estratégico de la ciudad o de la metrópoli, el área metropolitana? Y todos los urbanistas contribuimos a hacerlo mucho. Oye, que la ciudad real es la ciudad metropolitana, mira la movilidad, mira etc. Sí, pero Barcelona, cuando dejó de ser plan estratégico de la ciudad con una visión metropolitana a ser plan metropolitana, perdió peso específico. ¿Por qué?
porque en el área metropolitana no hay el mismo poder que el ayuntamiento. Poder de decisión sobre recursos. Recursos que hay que poner a la colaboración público-privada y a la colaboración con la iniciativa social. Por tanto, es cierto que los municipios no son la ciudad, pero sí que los ayuntamientos tienen que ser los nodos de esta ciudad. Por tanto, yo les aconsejo que cuando haya esta pregunta, la estrategia de la ciudad de Alicante tenga muy en cuenta la estrategia de los otros municipios, y que logre y que intente articular su estrategia con la estrategia de los otros municipios, y que actúe como servidor, ¿no? Como servidor de la sociedad red, pero en absoluto les aconsejo que dejen de hacer un plan de ciudad para hacer un plan metropolitano. Actúen con visión metropolitana, actúen con visión de región metropolitana, respeten los planes, proyectos, planes de los otros municipios e intenten buscar una complementariedad. Lo importante es la capacidad de organización y acción, y si no hay recursos, no hay poder, no hay capacidad, no se puede tirar para adelante. Entonces ya solo termina que se atrevan, porque se puede llegar muy lejos. Muchas gracias.